María Yapar, con Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida. Sí, esa compra de armas a Israel ha sido la gota que ha colmado el vaso de Izquierda Unida. Señor Santiago, ¿estamos ante una grave crisis en el gobierno de coalición? Estamos sorprendidos porque en distintas ocasiones el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro de Interior han anunciado pues lo que era un acuerdo de gobierno, que no se iban a comprar ni vender armas. Y incluso tenemos una contestación por escrita del Ministerio de Interior del pasado mes de diciembre, afirmando que este contrato que hoy nos dicen que está suscrito había quedado sin efecto, que no se había firmado exactamente, con lo cual lo que estamos pidiendo, estos son hechos muy graves y claro que estamos pidiendo que de inmediato se anulen esos contratos y obviamente hay una seria discrepancia en el Consejo de Ministros al respecto. Ya lo manifestaron en octubre los 5 ministros de Sumar cuando se dirigieron a la ministra de Defensa pidiéndole que ese contrato no se firmara, que contestó la ministra de Defensa diciendo que no se iba a firmar. Entonces, no entendemos lo que está ocurriendo. Enrique Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes están pidiendo explicaciones, porque además el gobierno había dicho que no había que hacer negocios con empresas israelíes o con, digamos, operaciones de este tipo con todo lo que estaba pasando en Gaza. Mi pregunta es, ustedes además están diciendo desde Izquierda Unida que tienen que dimitir la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Marlaska. Más que explicaciones, lo que estamos pidiendo es que haya coherencia y se cumpla lo que se ha declarado previamente. Es decir, ese contrato no se tiene que suscribir, que es lo que nos puso por escrito el Ministerio de Interior en contestación a una pregunta parlamentaria el pasado mes de diciembre, que no estaba firmado. No aceptamos, no entendemos que desde diciembre no estaba firmado, lo pudiera estar ahora. Pero es que aunque lo esté, yo esta mañana en la rueda de prensa ya he expresado multitud de argumentos jurídicos con los cuales el Servicio Jurídico del Estado puede dejar sin efecto ese contrato. Y también he ofrecido, si el Servicio Jurídico del Estado no es capaz de construir una fundamentación seria, los servicios jurídicos de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Sumar, nos ofrecemos para realizar esa fundamentación rápidamente. Y, evidentemente, si hay algún funcionario técnico, responsable político, que por lo que sea se siente incapaz de cumplir un acuerdo del Consejo de Ministros, lo que estamos pidiendo es que se aparte y deje paso a otros funcionarios que cumplan los acuerdos del Consejo de Ministros. Es lo coherente y es lo que hemos acordado en el Gobierno de coalición. ¿Le han parecido suficientes las explicaciones del Gobierno? Dicen, bueno, es que si echamos para atrás ese contrato, ¿habría que pagar más dinero como indemnización? Es que discrepo profundamente, no estoy de acuerdo. En primer lugar, hay muchas causas, bueno, ya desde el derecho romano hay un principio del derecho, rebus sic stantibus, que los contratos se varían cuando cambian las condiciones y claramente ha cambiado la condición. Se está cometiendo un genocidio. Es una posición, creo que muy mayoritaria de la sociedad española, que no se puede contribuir a financiar un genocidio. No se puede dar dinero a empresas de armamento israelíes que estas empresas con las que estamos contratando anuncian en sus redes sociales cómo bombardean, cómo hacen limpieza étnica, cómo exterminan a la población palestina. No hay, absolutamente, es una vergüenza, no hay ninguna justificación para que demos un solo euro. Entonces, incluso en el supuesto de que Israel, o las empresas israelíes, ante una resolución unilateral por parte del gobierno español de este contrato, nos demandara, pues nos vemos en los tribunales. Estos son pleitos que se solventan en tribunales comerciales internacionales, son pleitos que en absoluto son rápidos y son pleitos que además son muy difíciles luego de ejecutar las resoluciones, ¿no? De hecho, tenemos problemas con muchas resoluciones de tribunales internacionales que de hace 15 años que han sido dictadas, por ejemplo, el caso del diario Clarín de Chile, expropiado por la dictadura militar chilena, y que a pesar de haber una resolución de arbitraje internacional diciendo que tiene que indemnizarse a los accionistas, pues no se ha ejecutado, empezando porque no se ha ejecutado aquí en España. Con lo cual ese argumento carece de sentido. Pero ya digo, si agobia mucho a los servicios jurídicos del Estado abordar esta problemática jurídica, nosotros nos ofrecemos a solucionarla de forma contundente, sólida desde el punto de vista jurídico y rápida. Enrique Santiago, el presidente del Gobierno, dijo, el mundo ha cambiado, no he cambiado yo y por tanto tenemos que aumentar el gasto en defensa. ¿Lo comparte o no lo comparte? Porque es verdad que el mundo ha cambiado.
Efectivamente, el mundo ha cambiado, tenemos un serio problema, tenemos una administración estadounidense que se cree que el escenario internacional es un salón del Far West, que amenaza a sus socios, que nos ha desencadenado una guerra comercial arancelaria inaceptable, que está amenazando la soberanía de países de la Unión Europea, como es el caso, amenazándola militarmente, como es el caso de Dinamarca, o que está amenazando a países hermanos como México o como Panamá. Y precisamente por eso es inaceptable. No podemos permitir ninguna transferencia de recursos a empresas que son manejadas por fondos internacionales controlados por el gran complejo militar de los Estados Unidos, porque son recursos que al final van a utilizarlos contra nosotros. Esto ha sido una exigencia ni siquiera de la Unión Europea, es una exigencia de la OTAN, que es una organización que está en estos momentos amenazándonos. Ya les he dicho, estas amenazas que está haciendo está al servicio de los Estados Unidos, con lo cual nosotros lo que defendemos que es pues una nueva concepción de la autonomía estratégica europea, desvinculada de la agresividad de los Estados Unidos y de una alianza militar en la que no hacemos nada. En la OTAN no hacemos nada, como no está Irlanda o no está Austria, que son países de la Unión Europea, que tienen plena sintonía, trabajan, les va bien, progresan, avanzan y no están sometidos a esa limitación de la soberanía que supone la OTAN. Y además de una nueva autonomía estratégica europea, forjar unas nuevas alianzas internacionales, un multilateralismo colaborativo donde España pueda defenderse correctamente y garantizar la seguridad humana. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que vienen tiempos complicados para la economía internacional y que España es de los países mejor situados, que mejor va a resistir esa situación. Es decir, es un momento perfecto para que España aborde ese nuevo multilateralismo colaborativo y una nueva posición en Europa y desvincularnos de esos señores que se creen que viven en un salón del Far West, ¿no? Enrique Santiago, dos preguntas muy rápidas. ¿Hay crisis de gobierno después de esta decisión del presidente de aumentar el gasto en defensa este mismo año y elevarlo al 2% del Producto Interior Bruto? ¿Lo podemos definir, según Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, como crisis de gobierno? ¿Sí o no? Hay un desencuentro evidente. Lo que no es normal es que una medida de esta enjundia, de este alcance, no haya sido previamente debatido en la Comisión General de Secretarios de Estado, que lo hayan conocido nuestros ministros y ministras en la misma reunión del Consejo de Ministros. Y es evidente que estamos en un gobierno de coalición. Es evidente que nosotros somos la parte minoritaria, pero es evidente que en un gobierno de coalición ninguna de las partes puede pretender imponer al 100% sus posiciones y que tenemos la necesidad de construir un proyecto conjunto, como hemos venido haciendo hasta ahora. Y la verdad es una situación muy triste porque lo que hace es oscurecer o tapar grandes avances. Ayer mismo se aprobó una ley que va a prohibir en España el despido de trabajadores y trabajadoras en situación de incapacidad temporal, un nuevo derecho para los trabajadores y trabajadoras de este país que ha conseguido este gobierno de coalición. Para nosotros y nosotras lo fundamental es preservar el gobierno de España y que en España no gobierne la derecha y la ultraderecha, pero desde luego no si eso significa hacer políticas de la derecha y la ultraderecha en el terreno militar o del rearme. ¿Este desencuentro o crisis, usted cree que debe de... Estamos en un momento en el que tenemos claramente distintas posiciones, es evidente. Portavoz, usted no quiere utilizar la palabra crisis, quiere utilizar la palabra desencuentro. Yo estoy utilizando un término que creo que entienden todos los ciudadanos, todas las personas que nos escuchan. Tenemos dos posiciones muy distintas, muy diferentes, y lo que yo pido al Partido Socialista es que se atenga al acuerdo del Gobierno de coalición, y en el acuerdo del Gobierno de coalición pues no se habla de rearme, ni se habla ni se autoriza la participación, la colaboración, ya sea de forma más activa, más pasiva, por acción o por omisión, de España con un gravísimo genocidio como el que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Pero portavoz, ese desencuentro del gobierno de coalición. Esas diferencias que son claramente notables respecto al rearme entre la posición de Sumar, Izquierda Unida y el Partido Socialista, ¿pueden o deben desembocar en una ruptura de gobierno o no? ¿Usted qué va a plantear cuando la mesa de partidos de Sumar se reúna? ¿Cuál sería su posición? ¿Ruptura
o mantenimiento de la coalición? La posición personal de Enrique Santiago. Nuestra posición será el cambio de estas políticas que está llevando adelante el Partido Socialista, aceptando imposiciones de la OTAN. Nuestra posición, la posición de Izquierda Unida, va a ser salirnos de una política de rearme, que es absolutamente innecesaria, y gastar esos 10.000 millones y más en seguridad humana, en solventar el problema de la vivienda, en garantizar seguridad humana, derechos para todo el mundo, garantizar medidas contra el cambio y las catástrofes climáticas, medidas con los países de la frontera sur, invertir en ese dinero para ayudar a solventar las crisis en materia migratoria, que son realmente problemas que afectan directamente a nuestro país, y eso es lo que vamos a defender en la mesa de partidos y llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para que ojalá podamos seguir manteniendo el gobierno de coalición en España, que es una excepción frente a un continente plagado de gobiernos de derecha y de ultraderecha. Si el presidente del gobierno no rectifica, si esa política del incremento del gasto del 2% del PIB permanece, se mantiene. Cada problema lo analizaremos en su momento. Nuestra posición es clarísima. Queremos trabajar esto de forma colectiva. Nuestra posición es clarísima y, desde luego, Izquierda Unida contempla todos los escenarios. Faltaba más. Señor Santiago, para terminar, ¿usted cree que el plan de rearme que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros debe ser debatido y votado aquí en el Congreso, para terminar muy rápido? No, simplemente la medida que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Nuestra opinión es que si hay en el Gobierno un sector mayoritario que quiere que España se meta en esa carrera de rearme, claro que eso amerita un debate parlamentario y una decisión parlamentaria, por supuesto que sí. Votación. Un debate con todas sus consecuencias, con conclusiones y con todas sus consecuencias, claro. Señor Santiago, gracias por atendernos. Un placer.